Pobre animal. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Un saludo amigo y oyente que nos sintoniza a través de flaxoradio.es. Hoy tenemos casa llena, está una mayoría de radialistas aquí en el estudio de Flaxo Radio. Les voy a dar paso a los compañeros que están del otro lado del cristal. Hoy soy el hombre pulpo por enésima vez. Y bueno, ahí les pongo en pantalla. Van ustedes a ver a Byron Garzón, que está del lado derecho de la pantalla. Se está peinando las cejas. Byron, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa también. Byron nos acompaña desde Chasqui Radio, de Ciespal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos ahora celebrando el Día de la Radio. Este es un programa con categoría A, apta para todo público, de carácter F, formativo, C, conversativo, como dice don Eleuterio, D, debativo, y queremos que sea menos P, de pesado. Eso, muy bien, muy bien. Saludos a todos y todas. Muy bien, muy bien. Estamos vía telefónica con la compañera Bélgica Chela desde ERPE. Saludos, compañera Bélgica. Hola amigos, creo que en esa categorización de contenido dijo menos que se entienda, así que saludo en quichua. Y manaya, Flaxo Radio te voy a cucuna, sinaya tachay ocupi cascuna tapis napanimi. Allí mi kaikuna manta rimana, radio manta rimana, chay manta kaipinicani. Buenas tardes a todos. Me gustó. No lo entendí, pero sonó lindo. Excelente. Compañero Ramón Bravo. Muy bien. Belgiquita, ¿cómo está? Ayituta es buenos días, ¿no? No, Ayituta es buenas noches. Buenas noches. No. Ayichishi es buenas tardes. La falta de ignorancia. ¿Cómo está Byron? Qué gusto compartir con Edwin y también con Javier este espacio. Y claro, hubiese sido también bueno que sea dentro del espacio MH. Menos hombres, más mujeres. Solamente estamos 4 varones y una compañera. Hay uno más aquí a mi lado, me dijo que también estudia periodismo. Después vamos a aclarar porque tenemos 3 programas, es una serie de 3 programas. Genial. Entonces equidad ahí en el debate. Equidad. Muy bien, muchas gracias por este espacio de diálogo. Compañero Edwin Superman Coral, desde Radio Pichis Universal. Muchas gracias Byron, a Ramón y también a Bélgica que está en la línea telefónica y por supuesto a Javier. Qué bueno estos encuentros con radialistas apasionados, con quienes nos gusta hacer el tema de la radio diariamente, quienes estamos enamorados de la radio, diría yo, ¿no es cierto? De la radio, clarito está. Y que estamos en el día en las fechas del mes del amor a la radio, por cierto, desde la propuesta Buen tema, que ¿no? tenemos ahora. Febrero, mes del amor a la radio. Y yo quiero también, tengo pregrabada una intervención de Jorge Piedra Cardoso, que nos acompaña. Hicimos una entrevista ayer, entonces espero que algunos de los fragmentos que logramos en una entrevista con él salgan al aire ahora. Pero también le mandamos saludos a Jorge a la distancia. Él es gerente de Radio La Voz del Tomebamba, una emisora que resulta ser un caso muy raro, porque es una radio exitosa en AM. Y tiene una cobertura regional ahí en la provincia de Azuay. Pero eso, Javier, déjeme comentarle nada más. Hay varias radios también aquí en Quito que todavía se mantienen con el tema de la M, con una gran audiencia. La Monumental, Radio El Sol. Son la grande. ¿Cuál es otra que tenemos? La Monumental, Radio El Sol. Hay otra que siempre preguntan. Irfeyal, señor. Irfeyal. Claro. Irfeyal. Disculpas, Irfeyal. La nueva emisora central ya está en FM, ¿no? ¿O qué? No, pero hay una característica, los invitados que estamos aquí están de radios comunitarias, radios públicas, radios gubernamentales y radios privadas. Esa es la idea. Ya. Entonces vamos a conversar sobre radio. Entonces hagamos una pequeña introducción, ¿no? Porque la pregunta del programa es,
¿para qué sirve la radio hoy en la actualidad? Entonces, decimos que desde los orígenes la radio fue un medio de comunicación muy útil, indispensable, daba la hora, pero ahora todos tenemos reloj, entonces ya no necesitamos. Y caso de la radio Tarqui, ¿no? El radio de la casa Tarqui, claro. que amanecíamos. Pero ya no hay radio Tarqui. Y ahí no sé si hacer una acotación que tú le escuchabas al señor Robalino, ¿no es cierto? Sí. Tú le escuchabas, pero no le escuchabas por el tema de las noticias. Si estabas en tus actividades, lo que te interesaba la hora para moverte en actividad. Creo que por ahí iba la onda. De todo tenía. Sí. De todo tenía la voz de él. La vida era muy silenciosa, cantaban los pájaros, pero no había música. Así que fue la radio la que trajo canciones a nuestros hogares, a las oficinas y a los autos. Pero hoy millones de jóvenes van por las calles con sus memorias y sus audífonos son sus propios DJ. Desde sus inicios la radio se convirtió en el cartero más rápido y eficaz. Por la radio se saludaban cumpleañeras y enamorados. Se avisaba el nacimiento del bebé y el fallecimiento del abuelo. Pero hoy los avisos se envían por correo electrónico o por WhatsApp y los saludos por el Facebook. La radio sirvió para informar, era el medio más rápido, mucho más que el periódico, para conocer las noticias de última hora. Pero hoy todo el mundo, con su celular y el Twitter, puede ser periodista y dar noticias de último minuto, de último segundo. En sus años dorados la radio era el mayor entretenimiento de la casa. Atardecía y la familia se reunía para escuchar Calimán y llorar con Mama Dolores. Pero la televisión desplazó a la radio y el YouTube desplazó a la televisión. La radio sirvió ayer, pero hoy, ¿para qué sirve la radio? ¿Cuál es su utilidad en el mundo moderno? Saludos a todas y todos. A todas, porque también saludamos a la compañera Marta Molina detrás del vidrio. Martita Molina. Y la pregunta está planteada. ¿Cuál es la utilidad de la radio o para qué sirve la radio hoy? Y le damos paso a la compañera Bélgica Chela. ¿Y por qué me están castigando? Sí, porque se lo ha ganado. ¿Para qué está al frente de ERPE? Aún no cometió ningún pecado. Una pregunta bastante difícil, diría, a no ser que el resto de mis compañeros panelistas ya tengan resuelto la receta actual con la cual se desarrolla este medio. Pero al menos desde una experiencia acá en Chimborazo, una emisora con 55, ya 56 años de edad, ha sido una pregunta justamente que deja mucho que pensar. En sus inicios parece que, no sé, el creador, Monseñor Leonidas Proaño, tuvo bastante clarísimo y pudo ejecutarlo hasta una tercera etapa tal vez. Sin embargo, desde la década de los 90, al menos en esta última década del siglo XXI, y a lo que va de esta década también, al menos cuando yo empecé a hacer la comunicación, esta pregunta siempre era como una pregunta clave. Y ahora la radio, ¿para qué? Y nuestros históricos, antecesores, comunicadores nos contaban estas lindas experiencias, como que en esas épocas la radio era como algo adorado, algo clave en nuestras vidas cotidianas, algo útil para avanzar en lo que queremos, algo indispensable para el que sabía leer y para el que no sabía leer, algo así, ¿no? Sin embargo, cuando ya esas dificultades fueron alcanzando, justo como en la introducción han indicado que, bueno, ahora ya tenemos reloj, ya no necesitan la hora. Y entonces, así mismo, algunas cuestiones, algunas dificultades han estado presentes. Y por donde, no es que llegamos del todo a la conclusión, pero si la radio es parte, al menos las comunitarias, parte del pueblo, entonces necesita que el pueblo esté activo de tal manera que la emisora o el medio es por sí solo activa allí junto al pueblo.
Pero si vemos que el pueblo se desarticuló, se desactivó, le desarticularon, tal vez nuevamente les apartaron, la radio quedó allí como huérfana, gira alrededor, dice, ¿y dónde están los dueños legítimos del medio? Quedamos el equipo de trabajo y casi nadie más, mirándonos a las caras, y la audiencia ya se fue por otro lado, a la migración, se movilizaron a otro sitio. Los oyentes de aquellas épocas ya hicieron más de adultos, ya casi ya se fueron también de este mundo. Entonces quedamos allí mirando, y ahora el pueblo, ¿dónde está? Un par de años, esas han sido las reflexiones, al menos de este par de años últimos, con las radios comunitarias que, digo la experiencia de acá, ¿verdad? Que ni siquiera tuvimos la licencia desde el Estado, nos han tenido allí como quien dice, tensos. Y ahora, ¿por dónde? ¿Cómo planteamos? El pueblo también, si no estás con un gobierno, eres lo contrario. Pero, y los que no necesariamente están allí siendo partícipes de ese movimiento político, ¿dónde están? ¿Qué piensan? ¿Quieren o no activarse? Pues así también esas preguntas han sido... ¿Cómo usted mira a la radio en el tiempo actual? Teniendo en cuenta que hay un montón de accesibilidad a plataformas y redes que usted misma las... En estos momentos mismos eso aún se sigue discutiendo, ¿verdad? Lo que sí está claro es no traspasar o de la línea por la cual fue fundada, tiene un origen como medio comunitario, estar cerca del pueblo. Eso sí, solo que cuando ya no está el pueblo, queda como quien dice, botado una cancha, y ¿con quiénes vamos a jugar? Ahora, ¿con quién? Porque también pensando que un medio es partícipe de todo el caminar del pueblo, no por sí sola. ¿Por qué? Porque lo miramos que es un diálogo cara a cara, y una comunicación es como una ventana que está al servicio de ese pueblo, y el pueblo sabrá también plantear hacia dónde quiere caminar utilizando como una herramienta a este medio. Entonces más bien queda planteados allí más las inquietudes antes que del todo la respuesta. Tal vez específicamente ahora, ¿para qué sirve en este momentito ya que seguimos reflexionando, pero en el día a día, ahora qué hacen? Estamos allí metidos, es la palabra media rara, pero por allí en los rincones de los barrios, de las comunidades, para ver qué piensan y qué están haciendo frente a todas las circunstancias, qué están haciendo. Y allí se encuentran también cosas interesantes, positivas, de la misma manera negativas en relación a los años anteriores, y se preocupan también los mayores cuando cuentan, dicen, antes no teníamos estas dificultades, ahora estamos en estas otras situaciones, no sé por dónde plantear, también ellos van así contándome. Esa es parte de las cotidianidades. A la vez, en estos últimos tiempos, ya amparados por la propia ley orgánica de comunicación, según el artículo 36, eso también ha sido parte fuerte. No es que solamente desde la Constitución o desde la propia ley esto está vigente en las redes comunitarias, sino que desde su propio origen también, y allí lo cultural, lo educativo desde el propio pueblo ha estado siempre presente. Y una particularidad con esta emisora es la parte del quichua, y en todos los formatos, todos los géneros, todos los... La producción radiofónica se hace en quichua, bueno, en castellano también allí los compañeros. Esa ha sido una particularidad, ya que no necesariamente hacer programas en quichua significa la traducción, eso creo que estamos claros, sino la recopilación en el propio idioma, y la difusión en el propio idioma tiene algo que yo siempre manifiesto y siento que es así, es algo, una esencia bonita, una dulzura bonita que se puede intercomunicar entre los quichuas o los que entendieran. Tal vez eso diría como primeras ideas.
hasta ir también escuchando al resto de los compañeros y ver qué más estamos proponiendo y en qué todavía estaríamos fallando. Usted nos ha dicho una fortaleza de la radio en la actualidad realmente, de la radio comunitaria, pero realmente todo lo que nos ha dicho podría aplicarse a las otras categorías de radio, entre comillas, ¿no? La pregunta era para mí, disculpe, no es... No, más bien estoy reafirmando que nos ha presentado una fortaleza, porque la radio seguirá dando la hora, pasando la música, seguirá avisando y saludando y dando noticias y pasando novelas y haciendo reír y llorar, pero estamos buscando una fortaleza. Por ese lado, y yo diría, y también creo que con todas las experiencias que venimos manejando, si bien es cierto, sigue según los ratings de sintonía, dentro de una década la radio ha bajado la sintonía en general. Sin embargo, a pesar que ya vamos creo que más de 20 años de internet, no pudo dejar de lado a la radio, creo, ¿no? Por ese lado. Entonces estoy segura, cualquier medio que naciera, que existiera, no sé, ¿no? Si no hacemos algo interesante, bueno, de hecho, nadie también se va a interesar por ese medio, pero si hacemos algo interesante, que ayudamos a estar juntos, estamos ahí más conscientes de las cosas, estamos, estamos entre todos, junto con el pueblo, así reflexionando por dónde va, pero haciendo algo este medio, está sirviendo allí a la localidad y a la sociedad. Y la audiencia, la gente por sí misma va a reclamar. Porque sabemos muchas radios también que, bueno, ya dejaron de existir porque su programación ya no estaba innovando más, ya dejó de estar más cerca de la gente. Bueno, por eso la audiencia también primero deja de escuchar y, bueno, si desaparece también no pasa mucho. Algo así pasaría. Pongamos un ejemplo trayendo acá un ejemplo, algo de la agricultura, un grano andino. Pongamos el tema de la quinoa. No sé si muchos o todos conocen este grano. Si hace siglos comían, pero luego de la venida de los españoles casi nomás fue extirpada del conocimiento, extirpada de la producción misma. Bueno, pero resistió. La gente, los pueblos de acá, al menos de Chimborazo, del centro del país, sabían que ese grano era de oro, tenía múltiples alimentos para el ser humano y entonces no dejaron desaparecer. Y ahora en la actualidad vemos nuevamente fortalecida esa parte de la producción. Algo así mismo en los medios, en particular las emisoras, será eso, ¿no? Si tenemos algo interesante allí, bueno, el joven que va por la calle ahora con su iPod o no sé qué otras tecnologías tengan disponibles, bueno, seguramente van escuchando solamente la música, tal vez un poco de entretenimiento, pero si le damos algo más, póngase el ejemplo, cómo empezar el enamoramiento, qué vino en los primeros momentos de juventud, un poco contando desde las experiencias, desde las cotidianidades. No creemos que ese joven va a poner pausa a la música y escuchar estos temas. Entonces yo digo, allí creo que está una de las claves, estar allí pendiente de lo que necesita la gente, de lo que va a ser útil en la cotidianidad, y por sí misma la gente va a decir, esto me sirve, ya sea la radio, televisión, periódico o internet, esto me sirve, me va a decir. En nuestro caso sería de tomar en cuenta, no descuidar de aquello para que nos diga, la radio me puede servir en esto, la radio me enseña esto, la radio me dice esto, y voy a estar atenta. Y así todavía seguirá vigente durante décadas, ¿no? ¿Verdad? Algo por allí.
La radio goza de excelente salud si la sabemos utilizar, entonces, el poder de lo local. Compañero. ¿Cómo usted mira a la radio en el tiempo actual? Teniendo en cuenta que hay un montón de accesibilidad a plataformas y redes que usted misma las acaba de mencionar. ¿Cuál es la pertinencia de la radio en el tiempo contemporáneo? No, la radio, como todas las plataformas tecnológicas comunicacionales, está en constante dinamismo, ¿no? Vemos que vamos cambiando las formas, pero no vamos cambiando los contenidos, que eso es lo bueno. Vemos que la comunicación es la misma y yo creo que más bien hay que aprovechar las nuevas tecnologías para poder tener una interacción más continua con el público oyente. Esa, por ejemplo, es una de las propuestas de nosotros acá en nuestra radio, es precisamente convertirnos en el medio de interacción entre la autoridad y el oyente. Por eso es que tenemos unos espacios que generalmente tienen una respuesta inmediata de las autoridades y esto propicia resolver desde pequeños problemas hasta los grandes. Entonces, la radio va evolucionando, vamos cambiando las formas. La radio ha desaparecido ya la onda corta, la AM sigue siendo una radio con fuerza acá en la ciudad de Cuenca, en otras ciudades ya no. La FM sigue siendo una frecuencia apetecida, sin duda alguna, pero el Internet cada vez va entrando más. Es decir, no sé si ya la palabra vaya a ser radio, sino más bien audio, pero audio con convergencia de video, con convergencia de datos, con todo lo que significa ya unir todas estas maneras de comunicarse. La radio tiene un futuro siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a estar acompañando a la gente en el trabajo, va a estar acompañándole a la gente en el camino hacia sus destinos. Es decir, sí, hay mucha, como siempre, mucha competencia, pero la radio tiene grandes ventajas sobre esto. En la radio siguen trabajando los mejores comunicadores. Claro, van asomando nuevos, jóvenes, que tienen así mucha madera para hacerlo y competir con la radio, pero yo creo que tener esa idea de que la radio va a desaparecer, bueno, no será la primera vez que lo hacen. Cuando apareció la televisión en los años 50 decían lo mismo, después cuando han aparecido otras tecnologías en los 90 decían lo mismo. Bueno, ya estamos cerca del 2020 y la radio sigue siendo de una influencia tremenda acá en nuestro medio, en el Ecuador en especial. En este contexto actual, si hay, nuevamente le pregunto, estas herramientas digitales, etcétera, donde tal vez yo podría leer un blog de alguien, de un historiador. O sea, ¿para qué me sirve la radio? Si usted me está diciendo de pronto, me aburre un poco escuchar estos contenidos, pero sí, ¿para qué me sirve la radio en este tiempo entonces? Bueno, la radio sigue cumpliendo ese papel fundamental de ser ese vehículo de comunicación social que posibilita que las personas, que las sociedades se desarrollen, avancen, se eduquen y estén bien informadas. Esa es la radio y esa es su popularidad y ese es el rol fundamental. También es un vehículo para la libre expresión de las personas, para que puedan dar sus opiniones, para que no solo tengan que esperar que el periodista haga una opinión, también que los ciudadanos puedan expresarse. Y es un rol fundamental que siguen como medio de comunicación, pues brindando a la ciudadanía. La radio, como todo medio, tiene grandes ventajas. Claro, hay las limitaciones, la unisensorialidad es una de ellas, pero que se va supliendo. Esa gran ventaja de la radio que es muy popular, tiene una penetración tan grande hacia otros lugares a donde no llegan otros medios. Y la posibilidad también de comunicarse, de interactuar, de tener tiempo, de hacer la participación de los oyentes cada vez más y más intensa. Es decir, por eso es importante la radio. Escuchábamos a Jorge Piedra Cardoso en una entrevista que hicimos ayer vía Skype. Bueno, esas son algunas reflexiones de él. Debo anotar que él viene de una familia de radiodifusores. Su mamá era profesora en la universidad y él es profesor también de la Universidad de la SUAY en la ciudad de Cuenca. Bueno, esas son algunas de las reflexiones que él traía, que creo que van acorde con lo que Bélgica también planteaba. Esta avanzada de la tecnología galopando, pareciera que nos va a matar a los que están haciendo radio por antena o en AM.
en AM la experiencia de esta emisora es muy curiosa porque es de las pocas que sigue fuerte. O sea, de hecho, la FM para noticias es como nadie escucha el FM en noticias, escuchas AM. Es súper raro. Pero aquí en Quito, no sé si Edwin, tú tenías alguna anécdota acerca del impacto de la AM. Algo me estabas contando antes de la entrevista, pero no sé, o Ramón, tal vez las reflexiones que tienen desde un medio público, desde un medio gubernamental también, con los servicios informativos, con este tema de servir. Tú, Edwin, acabas de estrenar un programa apenas el día lunes en la madrugada, y justamente tal vez las interacciones que tú tienes son de personas que están en el campo, ¿no? Claro. O sea, entonces, el público que tú estás teniendo también es distinto al que de pronto podrías esperar en una emisora con una cobertura más de tipo FM. No sé, la experiencia de ustedes es valiosísima. La pregunta está cargada. Hágale, Edwin, usted Tenga la verdad. que hizo ese programa. La pregunta está cargada. Bueno, yo creo que tenemos que volver la mirada, más que a lo que uno busca como radiodifusor, a lo que uno quiere estructurar una programación. Yo creo que tenemos que volver la mirada a los oyentes, a quienes se mantienen ahí, esa audiencia cautiva, ¿no es cierto? Y sobre la base de eso tuve que hacer algunas entrevistas, conversar con alguna gente de radio, de cómo estructurar este programa, y sobre todo a las 5 de la mañana, que es un reto también ahora, ¿no es cierto? Pero uno vive aquí en la parte urbana, pero la dinámica es muy distinta a lo que pasa en la parte rural, ¿no? En la parte rural las actividades por lo general ya arrancan a partir de las 3 de la mañana. Si no es 2 de la mañana, claro, empieza el movimiento. Que no va a ser reto hacer radio, levantarse 4:30 de la mañana. Claro. Y el tema acá, la dinámica, arrancan a las 5 de la mañana. ¿Y por qué el resultado? ¿Por qué luego, cuando nosotros lo pensábamos y le decíamos con Byron, mire, tengo estos segmentos, ¿cuáles son? Primero, yo pensando en el tema en la mañana, uno que necesita, primero que le levanten con un buen mensaje motivacional, que le acompañe la radio, como lo expresaban acá los compañeros. Y la segunda, hay una mirada desde lo rural, que también estamos trabajando con algunos segmentos con Byron, para esa conexión, que la radio nos sirva para esa conexión con lo urbano y con lo rural en temas simpáticos. Por ejemplo, esta mañana sacamos una invitación, por ejemplo, desde Ibarra, con Camilo Ponce, otro de los periodistas, invitando a la fiesta de carnaval y todo lo que se viene sobre la base de esta fiesta, ¿no es cierto? Una mirada desde lo rural. Luego, otro de los segmentos que me gusta es que nosotros tenemos en el programa, se llama La Hueca que usted nos recomienda. ¿Cómo no hablar de esa rica gastronomía que tenemos? Pero son temas, yo creo que en la radio tenemos que tratarlo porque son temas cotidianos, que a la gente le gusta tratar, pero nadie le da esa posibilidad de hablar de ese tipo de temas, ¿no es cierto? Y luego otro segmento que es la papa del día. Ahí está el hermano de don Eleuterio. Sí, ahí le tenemos, y decíamos estos personajes como el sastre, como el peluquero y como todos esos personajes que nos van contando la vida cotidiana, lo que pasa en nuestra ciudad, lo que pasa en nuestras comunidades, y eso es, yo creo que la radio está para eso, para contar esas historias. Pero tomemos en cuenta que tenemos a Bélgica, que está en una radio comunitaria, aquí Edwin en una radio pública. ¿Qué pasa en una radio con categoría gubernamental? Bueno, el caso mío es la radio oficial de la Asamblea Nacional, ¿no? No gubernamental. Yo estaba escuchando a Javier, escuchando a Edwin y a nuestra querida Belgiquita, y a mí vamos a escuchar a nuestra Martirio. Vea, yo esta es una deuda así como que pendiente, y le voy a contar una rápida anécdota. Tal vez Bélgica, que está allá en el otro lado del micrófono y está en la provincia de Chimborazo, me podría dar la razón. Yo recuerdo Radio Sucumbíos, que trabajé un tiempo, y me parece que era el año 2002 o 2003 por allí, que se convocó durante 2 años consecutivos que estuve allí. Convocó a la población, a la barriada, al vecindario y a la gente que escuchaba la radio, que es en el Eno, en Gonzalo Pizarro, etcétera.
Y entre todos formaban dentro de una estructura orgánica, formaban grupos de trabajo para establecer el plan de trabajo de la radio, sus contenidos para el año siguiente. Y me acuerdo que para esos tiempos, el gobierno de Noboa era. ¿Se acuerda usted cuando cayó, Noboa reemplazó a quién cayó? ¿A quién fue? A Lucio. A Lucio. A Lucio, sí, a Lucio. A Yamil Maguad. Sí, señor. Perdón. Claro, ya y llegó 2001, y decidió ir con la dolarización y allí se elevó la frase esa que... Claro, no, bueno, que iban a hacer el oleoducto de crudos pesados y él fue el que dijo, no van a joder al país, entonces se hace porque se hace el oleoducto. ¿Cómo CP? Allí también se convocaba a la población, la radio, ¿no? Para hacer unos talleres y decir, a ver, ¿cómo hacemos una propuesta comunitaria para poder establecer unos mensajes que permitan, ya está bien, van a pasar y van a hacer una trocha, etcétera, y cómo hacemos para, a través de la radio, hacer una fuerza contraria, ¿no? De reflexión. Más cuando vino la petrolera y dijo, bueno, nosotros queremos aquí meter una plata en publicidad. Y la radio dijo, a ver, esa parte no está con nosotros. Lo cierto es que el fenómeno de la radio se convirtió, era, no sé cómo esté ahora, un trabajo comunitario, ¿no? Y desde esa perspectiva que le escuchaba a nuestra querida Belgiquita, allí había un porqué social muy fuerte de la radio. Claro. Pero claro, cada medio de comunicación tiene su objetivo o sirve según la propiedad según el dueño, ¿no? Si el gobierno o el Estado es el dueño, pues le tiene que servir a él. Si es de Don Byron el dueño, pues ponen solo reggaetón, etcétera. ¿No? Pero le gusta música chicha que le gusta al Byron. Al Byron le encanta la música chicha, por ejemplo. Pero en el tiempo en el que llevo en el cargo, en la dirección de la radio, siento que efectivamente la gente aún conserva un fortísimo torrente de necesidad de radio. Ya, sino que lo evidencien la cantidad de peticiones que hay de colectivos, de gente que pide, quiere hablar, quiere desarrollar, quiere debatir, quiere combatir, quiere debatir, quiere discutir, también quiere combatir, pero utiliza este medio, y más cuando ahora me parece a mí que las tecnologías, el internet, las plataformas diversas, me parece que potencializan. Ahora tenemos la radio, ¿cómo se llama? Cuando a usted le ofrecen algo a la carta. A la carta. Usted ya no necesita estar escuchando ahora mismo este programa, sino que subirlo en su plataforma o en su página virtual y lo tiene a la hora que quiera en cualquier parte del mundo. Como la transmisión que estamos haciendo en este momento, le recomendamos seguirnos en Facebook, por cierto. Pero ya terminamos de grabar esto o transmitir, porque estamos transmitiendo. Ya se acabó la ley seca. Sí. No, se transmite, digo, y también se puede volver a reproducir. Así es, digo. Sí, entonces, pero ¿qué tú dices? Entonces, que la radio sea, aunque sea pública, institucional, privada, sea de puertas abiertas. Porque en ese caso de Sucumbíos es una radio de la iglesia y algunas radios de la iglesia sí cierran las puertas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con la radio? Algunas radios de toda índole cierran las puertas. Pero yo, el concepto general, Martita, concluyo en 30 segundos. El concepto general es que la radio... Me obligan a intervenir. La radio sigue siendo esa fuerte relación comunidad y espectro de la comunidad, es decir, la radio, bueno, está en todas partes, pero sigue teniendo ese enorme y fortísimo vínculo, aun cuando, claro, los medios digitales lo son ahora, cuando cada uno tiene su propio medio de comunicación, cuando tiene su cuenta de Twitter y cuando tiene su cuenta de Facebook y puede transmitir o retransmitir este diálogo, y también los medios visuales, que son de muy alta penetración y de lo más difícil de creer cuánto daño, a mi criterio, pueden generar en una sociedad. Bueno, ya que nadie me presenta. Sí. Martita Molina, un aplauso para Martita. Sí. Con Martita Molina, productora, radiodifusora de Radio Pichincha Universal, nos acompañando. De Voces Latinoamericanas. De Voces Latinoamericanas. Cantante. Le invitamos a última hora, discúlpeme. Es que se asomó en el Facebook. Entonces, ya después vamos a hablar sobre redes sociales y radio. Bienvenida, por favor. ¿Para qué sirve la radio, Martita? Bueno, perdón, la pregunta está cargada. Así es, yo creo que lo importante es que estamos entre amigos y entre gente que hemos hecho radio, ¿no? Así que tanto Ramón, Edwin, Javier como Byron, creo que
hasta de alguna manera somos contemporáneos, y no me refiero solamente a la edad. Por eso es bien grato estar acá. No, Byron si me es hubiera bastante dicho con mayor, anticipación, ¿no? Sí. pero siempre para mí hablar de la radio es pasión, y más allá de meterme a internet a investigar, estoy súper convencida de que la experiencia siempre pesa y va de la mano con el conocimiento. Así que lo que decía Ramón, un poco lo que comentaba Edwin, es verdad, pero yo soy una de las convencidas de que la radio sigue siendo un medio de comunicación el más barato, el más fácil de llegar, nos ayuda fácilmente a llegar a la gente, y el que puede tener la posibilidad de darle más condumio a los oyentes o a la audiencia. Alguien mencionaba, creo que Bélgica, el tema de las redes sociales. Yo creo que la radio se puede convertir inclusive en una alternativa a las redes sociales. Hoy casi la gente no escucha la radio. Sintonizas en tu auto y, como decía Javier, estás con una radio online X, Y, Z, no importa la programación. Pero yo sí creo que en nuestro país y a nivel de América Latina sí hace falta mejorar los contenidos de la gente que estamos detrás de los micrófonos. Y en eso hay una gran responsabilidad todavía por cumplir en los medios públicos, en los medios privados más aún, porque la farándula sigue vendiéndose súper bien, los temas culturales, educativos, informativos. A la gente no les importa, no hay publicidad para esos espacios. A la gente que quiere producir temas culturales, educativos, no se les para bola, o sea, literal. Entonces, yo creo que sí es la ocasión, sí es el momento en el que, en especial los medios públicos, se abanderen más allá de discusiones polémicas como leyes de comunicación y más, de que sí hay gente comprometida con lo que significa hacer la comunicación. Y sin responder a camisetas X, Y, Z, partidos políticos, formación política, sí hay gente, o sí habemos gente comprometida que amamos la radio, que tenemos respeto al micrófono y a la gente que está al otro lado y que siempre está aspirando y esperando algo nuevo y diferente, más allá de los intereses personales. Hay una cosa que dijo Jorge Piedra, decía, la radio, en este caso, en el caso específico de ellos, sí se convierte en un altavoz para que, y tal vez respondiendo a la pregunta que se ha hecho, es ¿para qué sirve la radio? Y en ese caso, esa radio específicamente, sí sirve como un altavoz para que las autoridades respondan necesidades que tienen en esa ciudad, en la ciudad de Cuenca. Digo, esa es una función. Edwin ha dicho que el programa, por ejemplo, que él está haciendo en la mañana, por citar un ejemplo, le sirve para arrancar el día. Marta dice, por ejemplo, hay que hacer que los contenidos mejoren y sirvan de educación para las personas que están oyendo. Ramón ha planteado esta necesidad de que exista un trabajo orgánico con las personas que están participando. Entonces, digamos, y Marta también plantea una especie de red social que se puede crear alrededor de la radio, una red alternativa, dice ella. Pero Byron, ¿tú qué planteas? ¿Para qué sirve la radio? Es que radio y redes incluso tienen las mismas letras, ¿no? Entonces juntas podrían ser una fuerza tremenda. Entonces, ¿Lo son? Algo que Bélgica dijo en toda su participación es el poder de lo local. Si la radio ve este punto del poder de lo local, yo creo que estamos al otro lado, ¿no? Por eso yo le quisiera preguntar a Bélgica, ¿qué opina sobre la radio como intermediación, o más bien el periodismo o la comunicación de intermediación? Porque la radio puede hacer un puente entre la ciudadanía y las autoridades, puede resolver problemas. Bélgica. Este tema también parte desde la propia ciudadanía. Creo que si existe un activismo, una dinámica fuerte en la ciudadanía, en el pueblo, van a buscar los mecanismos. Uno de esos mecanismos será el medio de comunicación. Pero si es que el barrio, la comunidad está dispersa, entre los vecinos no se llevan por diversas dificultades, por ejemplo, de la religión, del partidismo político, bueno, hay un montón de líos a veces en pequeño espacio también.
si no están unidos, o al menos para lograr algo no se centran y no hacen una fuerza, tampoco el medio solo podrá hacer. Entonces, por ese lado, siempre va a hacer falta que la ciudadanía busque esos mecanismos. Si la ciudadanía buscó ese mecanismo, aparte de ya contactar con la autoridad, dejar, digamos, un documento de queja, de petición, de algún trámite, y se vale de un medio de comunicación y se vale de otros mecanismos para hacer esa gestión, pues ahí estaremos diciendo, bueno, hacemos periodismo de investigación, de intermediación, pero si la ciudadanía tampoco se mueve, ponemos algo allí, digamos, vamos a un barrio que no hay agua, la queja de la ciudadanía, no hay agua, sacamos esa nota, la autoridad también escucha, pero no se levanta el barrio, la comunidad, vean, estamos en esto, así que, ¿cómo resolvemos? La autoridad también, bueno, no hará mucho, no creo que quedará del todo pasivo también, pero no hará mucho, no servirá del todo. Sí ha existido casos que por publicar también la autoridad o la propia comunidad primero se sienten con esa autoestima de que ya publicaron su pedido a través del medio y ahora vamos a ver qué dice la autoridad, están más inquietos. Ha habido casos que difundiendo esa noticia, ese pedido, ese trámite, han acelerado, han tomado cartas en el asunto. Sin embargo, también ha habido otras muchas que por esa situación de que la ciudadanía hizo un pedido, digamos así, bastante aislado, una inquietud bastante aislada, entonces también queda solo en la difusión y de repente también como un pecado haciendo mea culpa recogemos solamente esa queja y queda hasta allí y no llevamos también un poco más allá y no completamos también de pronto el reportaje de que debe ser completo, ¿no? También, entonces, por ese lado sí hace falta que tengamos mucho en cuenta eso, de que por sí solo el medio, por sí solo, digamos, pero si ya el medio también se acerca a esa problemática, está más cerca de la ciudadanía, por tanto, como vuelvo e insisto, un medio comunitario al menos digo, y otros medios no podrían ser la excepción, también estar cerca de la ciudadanía y que los contenidos partan desde allí, pues entonces también en la propia comunidad empezarán a decir, no, a través de este medio ha sido posible, vean, por ese lado han resuelto de tal manera, pero tampoco vamos a hacer todas las ilusiones, ¿no? Si fuera así todas las ilusiones, estaríamos las 24 horas de programación llenas de denuncias, llenas de pedidos y que llena de barrios y de comunidades, porque la gente tiene innumerables necesidades y de una sale ya entra a la otra necesidad. Así que no del todo es intermediación que el medio de comunicación o una radio cumple eso, pero en algo ayudará, ¿no? Por ese lado podría comentar. Ya, entonces el poder de la radio está en la cercanía a la gente, al barrio y a la comunidad. Ahí tuvimos nosotros una experiencia hace algún tiempo en la radio municipal. Claro. Nosotros abrimos ese espacio, justo lo que usted decía, de lo que puede servir la radio como un intermediador entre la ciudadanía y la autoridad. Abrimos el espacio nosotros que se llamaba en ese entonces el alcalde de la ciudad, con el general Paco Moncayo. Y era un programa abierto y tú podías llamar, claro, hay varias necesidades, como decía Bélgica, no queríamos nosotros también que se convierta, vayan a las necesidades y la radio le resuelve, no, el que tiene que resolver es la autoridad, nosotros lo que hacíamos nada más es ser intermediadores. Entonces hacíamos un seguimiento, no solamente iba la radio ese momento, sí señora, tiene que hacer eso, sino cuál es el problema, dónde radica, pero iba la autoridad, conversaba la autoridad con la comunidad y ahí estaba el micrófono de la radio municipal en ese entonces y luego a los 15 días había ya una respuesta. O sea, no es que nos quedamos ahí con, ya creo que se olvidaría la gente, no. Había una respuesta a esto. Vamos con Jorge Piedra. Su papá hizo un espacio que se llamaba Micrófono Abierto y eso, digamos, es como la herencia de la radio. Esto va atado a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el éxito de una radio? ¿La programación o el financiamiento?
¿Qué es lo que provoca que un medio sea exitoso? Me ha dicho usted, por ejemplo, que hay una alta retroalimentación de los oyentes, sea por un tweet, sea por un mensaje de WhatsApp que es amplificado por la radio, pero al margen de eso también, ¿a qué se debe el éxito también? Yo creo que esa parte más bien va por tiempos. A lo mejor algunos puedan pensar que más importante es el financiamiento, de hecho es clave, pero para mí eso pasa en tiempos en un segundo espacio. ¿Por qué? Porque si usted tiene un programa exitoso, un programa en donde hay una audiencia cautiva de todos los días, que tiene un horario que también se da para aquello, y de pronto sabe que está haciendo un servicio a la comunidad. Lo otro del financiamiento viene casi como consecuencia en esa parte. Entonces, ¿qué es lo más importante? Son los contenidos, son las personas, la calidad yo creo también de los comunicadores. Siempre vivir diciendo, yo no me conformo con tener un entrevistado y hoy ya se acabó. No, siempre hay que hacer un esfuerzo adicional. O sea, esa yo creo que es una filosofía de muchos de los que trabajamos aquí, es tratar de hacer algo más de lo que tengo que hacer, es decir, un esfuerzo más de eso. Y eso significa, sí, un poco más de trabajo, pero creo que da sus frutos. Lo que finalmente, repito, no es que el objetivo general sea de aquí convertir esto en un objeto de lucro. De hecho, es una forma para vivir la radio. Y si tiene éxito, pues bienvenido. Lo que vuelvo a repetir también es que nosotros estamos para servir al ciudadano, no a las autoridades, al elector, al que elige, no a los que están en el poder. Los que están en el poder son servidores. Entonces, así como nosotros también somos servidores. Y ese es el canal que tratamos de propiciar. Muchas veces se producen cosas que son controversiales. Y de hecho, hay que saber mantener una buena distancia de, por ejemplo, quienes estamos acá con los que están arriba en el poder. Y bueno, y eso es ya una cuestión, yo creo que de norma deontológica de cada uno de nosotros. Ramoncito. Muy bien. Quería complementar la idea referente a lo que estaba diciendo Edwin y también lo de Bélgica. Yo en primera instancia hablaba sobre esta necesidad de que la radio, me refería a lo que Bélgica estaba contándonos sobre la radio como mediación, como acercamiento entre las dos partes, y lo complementó muy bien Edwin. Yo trabajo en la radio de la Asamblea actualmente, que es el medio público oficial de la función legislativa. Anteriormente trabajé en la radio pública del Ecuador, que ahora es, ¿cómo se llama ahora? Pública nada más, creo. Sí. Y de ahí, bueno, los medios comunitarios. Hoy por hoy tengo aquí en mis manos 44 programas tenemos en la parrilla. De ellos, la mayoría son producción propia. Al decir propia, son de las comisiones legislativas y de la gente que hace programas como lo hacía Martita en algún tiempo. Y luego la producción independiente, que debe cubrir, como dice la ley, al menos un 10%, al menos un 5% de toda la programación, pagando a productores independientes externos para promover la producción nacional. Y es un enorme reto. Este sí es un reto, por ejemplo, que las buenas escuelas de radio, la comunitaria, por ejemplo, tratamos, luchamos, debatimos el cómo hacer que la función legislativa, que de por sí históricamente, no solo la de Ecuador, hoy día la función legislativa está por el 35% según los últimos sondeos de aceptación a nivel nacional. Si hasta los chinos se pegan. ¿Mande? Hasta los chinos se pegan. Las funciones legislativas normalmente en el mundo no caminan sino por un 15, 20%, y hasta va menos, ¿verdad? Es decir, la gente siente extrema polarización y lejanía con este quehacer. El que la gente llegue, que haya más participación ciudadana dentro del quehacer de las leyes, es un reto muy complicado. Y que se refleje en los medios de comunicación, además Ecuador es uno de los pocos países en América Latina que tiene medios de comunicación legislativos, radio, televisión y todo un equipo fuerte que ahora hay de redes sociales. Otros medios no los tienen en América Latina,
Y entonces allí hay un enorme esfuerzo por hacer que se masifique la concurrencia de las personas al micrófono. Es bien difícil, ¿eh? Créanme que hablar de leyes en los micrófonos resulta por demás complicado y hasta feo inclusive, aburrido, ¿eh? Pero allí está el reto, ¿no? Por eso les decía en un inicio, la radio sirve según la propiedad del mismo, ¿no? Si es propiedad del Estado, en este caso de la función legislativa. Este es un reto muy fuerte, Byron, pero 44 programas de los cuales hay no menos de unas 30, 40 voces de colectivos diferentes que van ingresando a trabajar en la parrilla. Lo que decía fuera de micrófonos nuestra compañera Martita, es la referencia de que un medio de comunicación como el que yo trabajo ahorita tiene un enorme influjo, por supuesto, político, una enorme dependencia política. Y según quien está en la presidencia, es el jefe máximo, y desde ahí vienen directrices de trabajo. Así que ese es un vínculo que lo hace complicado. Además hay 137 asambleístas, 137 voluntades que atender. Y también las voluntades de aquellos quienes aportan en las leyes. Le voy a poner un pequeño nada más ejemplo. Gracias, Martita, por el micrófono. Yo también voy a hacer silencio para que tú puedas hablar. La última ley, la ley de la violencia contra la mujer, para la prevención de la violencia contra la mujer, fue realizada por muchos colectivos que le metieron mucha fuerza y vigor al trabajo legislativo. Por la radio estuvieron casi todos, en varios programas de debate, etcétera. Tratábamos de cumplir en la mayor medida posible el que más voces generen mayor debate sobre las leyes. Bueno, coincidencialmente fuimos compañeros también con Ramón, y creo que eso es una ventaja y una gran oportunidad para la gente que está empezando a hacer radio, para los otros tantos que vivimos enamorados de la radio desde hace más de 20 años. Y haber pasado tanto por radios privadas, radios públicas, radios institucionales, creo que de alguna manera sí te da la posibilidad de tener una visión, no sé si diferente, pero más amplia por todos los lados donde has estado. Y quizás esa ventaja la he tenido yo, y por eso me permito decir lo que voy a comentar en este momento. Cuando estuve en la radio de la Asamblea Nacional, para mí fue una experiencia totalmente distinta porque casi siempre había trabajado en medios privados. En ONGs, trabajo comunitario, proyectos sociales, que no es lo mismo que trabajar en una radio institucional, pública, como quieras llamarla. De hecho, tengo gratos recuerdos de la radio de la Asamblea. Uno de esos es una propuesta personal que nació justamente en la radio y no precisamente de las necesidades que tenía la radio de la Asamblea. Y debo decirlo abiertamente, sino de las necesidades de Marta Molina como comunicadora. Nació el programa Voces Latinoamericanas, que fue una idea que surgió ahí y logró, diría yo, fortalecerse, establecerse como por más de año y medio. Ahora ya vamos entrando a los 2 años de Radio Pichincha Universal. Este programa tiene de 120 minutos. Es un documental histórico musical que me ha dejado largas anécdotas, gratas recomendaciones, comentarios de mucha gente. ¿Y por qué topo este tema? Porque mucha gente que sigue este espacio me han dicho, primero, ¿por qué no siguió en la radio de la Asamblea? Y hoy es el día que voy a responder. Y luego, qué bueno que esté en una radio como la Radio Pichincha Universal, porque a pesar de ser pública, la gente no tiene la idea o la misma idea que tiene cuando escucha la radio de la Asamblea. Qué bueno que sea pública. Escúchame, ¿no? Yeah. Porque, y pongo la comparación entre Radio Pichincha Universal y Radio de la Asamblea, porque a pesar de ser públicas, tanto por sus contenidos, y estoy con mi casi jefe aquí, tanto por sus contenidos, tal vez la gente que trabaja ahí, direccionamientos, no sé, pero hay otros intereses de por medio. Voy a recordar algo que quizá Verónica Salgado, que es la directora de la radio, va a recordarlo en este momento. Alguna vez grabé un programa porque le premiaron al señor Barba, ¿no es cierto?, por la canción A mi lindo Ecuador en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ese programa estaba pregrabado porque yo había hablado acerca de Ecuador.
era la historia política de Ecuador y la música que en ese momento se escuchaba, Pueblo Nuevo, Iliniza, Los Cuatro del Altiplano, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de estos temas se topó al final de este espacio con un contexto histórico que era el objetivo del programa, hablar de lo que se vivió política, económica y socialmente en ese momento en nuestro país, porque el tema era Ecuador. Y al final se colocó la canción Gracias Señor Gobierno, interpretado por los Iliniza. Entonces vinieron un par de personas de presidencia de la Asamblea y preocupadísimas, ¿no? Porque habían tenido una llamada de la SECON, SENACON y alguna de las CON. ¿Qué pasa en la radio de la Asamblea que está sonando el tema? Gracias, señor gobierno. Uh-huh. Obviamente, yo me acuerdo, conversé con Verónica y yo le dije, chuta, o sea, ya perdí el trabajo, pensé interiormente. Y segundo, ¿esto es censura? Me pregunté. Y hoy comparto abiertamente porque yo creo que una de las razones fundamentales para que uno se atreva a hacer y decir cosas en la radio es no tener miedo. Y yo me reía porque digo, no, o sea, esa canción no era dirigida al presidente de la República. Esa canción no tenía era de un contexto por supuesto, de pero yo no sé quién escuchó, quién monitoreaba en la SECON, quién estaría en la SENACON, o sea, no sé. Pero hubo esa inquietud, esa preocupación y se podría decir hasta una cierta censura, si lo podríamos calificar así, ¿no? Pero yo seguí con el programa, claro. Hubo que cambiar el objetivo, el contexto, la intencionalidad del espacio. Entonces ahí un poco yo no contradigo lo que dice Ramón, pero es verdad, uno responde a intereses. Si estás en el medio privado del dueño, si estás en el medio público de la gente que dirige esa institución, en la radio municipal, el alcalde, cosas así. Entonces yo creo que un comunicador tiene que estar bien claro de eso y quizá el único espacio en donde tienes la posibilidad de hacer cosas con las que todavía sueñas es cuando haces trabajos, entre comillas, independientes. Creo que es la única posibilidad de poder ser, de poder hacer, de poder expresar la pasión, el compromiso que tengas por ciertas cosas todavía. Y como yo sigo soñando con algunas de esas, entonces sigo con el programa mientras Edwin sigue probando eso en la Radio Pichincha Universal. y no, la verdad es que este programa ha tenido un eco interesante. Mira que han llamado de las embajadas de Chile, de Argentina, de Venezuela, han estado representantes de esos países, y es un sueño que empezó así pequeñito y que ahora se ha convertido en un producto que creo que yo va creciendo y creo que es una demostración, Javier, de que cuando uno quiere hacer trabajos de contenido en radio, sí se tiene que hacer un esfuerzo de sentarse, de leer, de investigar, pero sí se lo puede hacer. Y si eso va de la mano con el apoyo presupuestario de X, Y, Z, institución, radio, entonces creo que podríamos estar hablando de otra cosa. Claro, casa de discos. Si hay el apoyo, creo que nosotros tenemos un poco una fusión de lo público y lo privado, porque no somos una radio oficial, ¿no es cierto? Oficial. Incautada. Sí. Y nos están monitoreando también en Fluxo Radio. Por eso decía que es diferente, Ramón. Sí, ahora estamos en la mira. Solo hago una micro nada más aclaración de unos segundos. Lo que te sucedió, Martita, fue una desgraciada coincidencia. Claro. Pasaba el país unos momentos complicados en lo político, en lo económico. Justo en esos días se estaban produciendo manifestaciones y lanzaste al aire una canción que no procedía ni ayudaba a la pacificación del orden. No lancé al aire, ¿sabes qué? Era un producto que estaba pregrabado de paso. Bueno, pero lo que ocurre es que salió al aire, ¿ya? Claro. Y eso fue lo que ocurrió, pero no, o sea, estamos en el tema de que para qué sirve la radio, ¿no? Pero algún momento podríamos hablar sobre el asunto que tú lo dijiste con claridad, censura, que es lo que pensaste. Vea, yo he trabajado desde que era un poquito más joven y la censura ha sido en los medios privados la peor arma que hemos tenido que enfrentar los periodistas. Usted que es reportero y que yo que he sido 20 años reportero lo puedo saber, y este niño que está a mi derecha, que es mi hijo que está estudiando periodismo, algún día lo va a sentir. En los medios privados es donde usted, haciendo radio, televisión, siente la más poderosa censura sobre lo que usted hace. Si no, lamentablemente callan muchos compañeros por el sueldo que hay que recibirlo y hay que dar de comer a las familias. Ese es un tema que algún día lo podemos debatir. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, sin miedo alguno, Edwin iba a decir algo también. Es real y lo hemos vivido todos.
Claro, pero en este caso sí, el servicio, o para qué sirve la radio en el caso de la radio de la asamblea donde trabajo. Ajá. Sí, esa es la parte más fuerte que todos los días lo debatimos. Al momento de hacer seguimiento a todos estos programas, a los contenidos, algunos buenos, otros re buenos, otros re malos, ese es el ejercicio de poner al servicio la radio para que valga la pena que la gente esté unida con el oído y luego reprogramada o programada a través de las redes. Mira, yo creo que quiero poner aquí un poco en la mesa de trabajo. Nosotros sacamos recién un segmento que se llama Adictos a Pichincha Universal, ¿no? Y lo sacamos con este fin también de ver, de medir, de medir un poco a la gente, cuán conectada está con la radio, y yo creo que más que la radio Pichincha Universal a nivel general. Y ahí saqué más bien unas frases muy significativas y simpáticas de varios de los actores que son representativos aquí en el Ecuador también, y algo muy anecdótico fue que nos escribió una señora y me dice, ¿sabe qué? Yo también soy adicta a la radio. Entonces esas voces tenemos que rescatarles. Yo creo que en la radio tenemos que rescatarlas. Le dije, inmediatamente tiene que grabarnos o en un WhatsApp o véngase acá a la radio y le grabamos ese mensaje para que su voz también se escuche en la radio, ¿no? Entonces esas son las experiencias. Pero mira, dentro de estas frases que decíamos y lo que hablamos del tema de la radio, Rafael Camino del tema del ballet de Hachiwa, por ejemplo, lo pone: la radio nos comunica y nos comunicamos. Pedro Saavedra, quien es un ambientalista, él es de allá del noroccidente Pichincha, en la radio se celebra la vida todos los días. Mira estas frases como van saliendo. Carlos Figueroa, que es locutor y guionista cubano, nos dice que la radio cada día es más sonido para ver. No pierde esa esencia, ¿no es cierto? Freddy Zamora, que es un actor de Enchufa TV, la radio ha cambiado la visión de muchas cosas en la vida, en lo personal, que los decía él. Rocío Rosero, quien es un activista, la radio se ha convertido en la principal aliada de recoger las causas de justicia e igualdad. Ella trabaja muchísimo el tema de derechos. Marcela Costales, quien es la viceprefecta de Pichincha, la radio es un campo abierto para la expresión de todos los habitantes. Marqués, un artista, la radio es un callejón donde todos los artistas nos juntamos con la sumatoria de cada uno. Termino con Juan Pazimiño, que es un historiador. La radio da la oportunidad de desarrollar actividades en el pensamiento histórico y con la participación ciudadana. Yo creo que todo eso, de todos estos actores, locutores, los que están dedicados al arte, los que están dedicados a la cultura, una autoridad aquí, todos concuerdan con que la radio, tiene esa farsa, ¿no? Llegada, esa esencia que llega a la nostalgia, esa es la radio. Y te comento una pequeña anécdota. Cuando cumplí el año pasado que se hizo rendición de cuentas, o hace 2 años, grabamos, entre otras expresiones de los colectivos, y había uno, el colectivo LGBTI, y la persona que estaba ahí, mientras hablaba por la radio, se le fueron unas lágrimas y dijo que la radio había servido fundamentalmente para visibilizarlos. Algo que nos impresionó, decía, ni la televisión ni las redes nos han permitido, la radio no se ve, pues uno cierra los ojos, son sonidos, pero ese medio nos permitió visibilizarnos e ir caminando hacia la consecución de derechos. Entonces, ¿ustedes creen que la radio goza de excelente salud? ¿No necesita un Viagra radiofónico para repotenciar la audiencia? Qué buena. Necesitamos un Viagra radiofónico para reconfigurar. La Chelita dijo, perdón, Belgiquita Chela dijo hace un rato, fuera de micrófonos, lo que sí está claro es que eso sigue siendo un debate. Si aceptamos que gozamos o que goza la radio de buena salud, creo que se nos puede estar enfermando. Claro. ¿No? Compañera Bélgica, ¿se está enfermando la radio? ¿Se nos fue? Está aquí, Bélgica. Eso decía, si no le cuidamos, no le ponemos brillo, no le damos, en principio nosotros mismos la importancia, porque sabemos con todas esas experiencias, el mercado, el capitalismo se nos viene encima, y por eso ustedes también han mencionado sobre lo del sueldo, por ejemplo. Para hacer la pelea necesitaría yo mismo fabricar un par de billetes y así hacer la pelea con todo el mundo, pero no es así. Siempre voy a depender de alguien, entonces estar bajo las políticas de ese alguien. Así que más bien
valdría que nosotros mismos no nos dejemos vencer por ese sueño. Si bien el mercado nos pone las condiciones y de hecho lo han presionado, al menos a los medios comunitarios, fuertemente el mercado en sí general, así también el mercado político ha presionado así a lo, no sé si un porcentaje alto. Entonces, por ese lado mismo, nosotros estar convencidos de que es una herramienta útil y sentirnos que es útil. Porque si el que hace marketing nos dice, ya la radio nadie escucha, y peor en AM, de hecho nos desmotivamos y queremos dejar allí y correr tal vez a redes sociales y algo así, ¿no? Nosotros mismos desmotivados. Creo que por ese lado, ponernos primero nosotros mismos y recuperar algunas esencias para la cual fue creada este sonido. Por ese lado, no nos enfermemos, más bien, si hay algo que corregir, lo hagamos bastante pronto, no dejar pasar mucho tiempo, ya sea a veces las legislaciones nos afectan y de hecho hay que hacer la lucha para que eso no nos afecte, convencidos de que los medios debemos ser una herramienta útil en bien de la sociedad, útil positivamente en bien de la sociedad. Entonces decimos que la radio no necesita la pastillita azul. ¿Qué opinan ustedes? Todavía no, parece. Bélgica dice unas palabras clave. A la radio hay que cuidarla. ¿Qué opinan? Yo pienso que a la radio hay que cuidarla y hay que cultivarla. Y hace falta mucha creatividad. Sí. Todavía hace falta poner en práctica no solamente esos sueños, esos intereses, todo eso que pensábamos cuando estábamos en las aulas universitarias, sino que sumado a eso, a la experiencia, al conocimiento y al poner los pies sobre la tierra, saber qué es lo que queremos o investigar también qué es lo que las audiencias quieren escuchar. Porque, por ejemplo, en la radio de la Asamblea menciona Ramón, y a mí me consta, más de 40 programas. Pero yo pregunto, de todos esos 40 programas, ¿cuál es la respuesta de la audiencia respecto de esa programación? La gente se siente identificada, sintoniza los programas, le gusta, no le gusta, cuestiona, polemiza o no polemiza, o sea, igual en el resto de emisoras, Radio Pichincha Universal, Radio Quito, emisoras privadas, públicas, no importa, hace falta mucha creatividad. El Calimán que se pasa en la Radio Pichincha Universal, para mí es una excelente iniciativa, no sé de quién sería, pero del mira, productor de Calimán, pues. Ya, entonces, usted también, pero el hecho de que se reproduzca en la radio, eso por detrás te dice mucho. Primero porque se está valorando todo lo que se hizo en la época de oro de la radio, no solamente aquí en el país, una. Y otra, que una radio está tomando en cuenta todo ese trabajo, y hay gente de 40, 50, 60 años o menos. Hay muchachos en el colegio, y te voy a decir, en el Don Bosco y algunas escuelas del sur de la ciudad, que hacen buenos comentarios y les gusta la serie de Calimán, o sea, y inclusive me decía el Javi el otro día, que le llaman porque, chuta, vea, compañero, ¿qué pasó? Parece que se equivocaron, ya repitieron ese capítulo. Eso significa que hay un feedback, hay una retroalimentación, es una producción muy enriquecedora con el que creció, una producción con la que creció Byron, con la que creció Ramón, con la que crecí yo. Yo le decía tal vez, entonces no sé. ¿Te acuerdas, Byron, que hablábamos de esto? Pero tal vez la necesidad de replantear y actualizar algunos contenidos. Lo que tú decías, la producción. Aquí en las manos, no sé si pueden levantar allá para que se vea en la imagen. Está un producto radiofónico que ha hecho el Radio Pichincha Universal, que es un esfuerzo que vale la pena rescatar, Edwin, porque esto cuesta plata. O sea, y también la radio de la Asamblea Nacional ha hecho lo mismo, ha hecho lo propio, radioteatro de calidad, y hay que felicitar desde nuestro pequeño esfuerzo también en Flaxo Radio con la ayuda de los becarios. Hicimos alguna vez una teatralización de la democracia
hablando de la democracia desde un radioteatro. Cuentos y leyendas. Complicado, sí. Entonces digo, tal vez decíamos con Byron, ¿por qué no crear un superhéroe fantástico que hable quichua? Y tal vez, no sé, o sea, ¿por qué tiene que ser Calimán el que tiene turbante de turco ahí con el diamante? Digo, tú hablabas, Marta, de la necesidad de dejar la pereza de hacer investigación y también de hacer libretos, porque hacer libretos, libretaje, hacer el montaje, eso toma un tiempo. Tal vez hacer algún proyecto de algo aliento, tal vez no necesariamente una radio que se clave todo eso, sino un trabajo más colaborativo, ¿me entienden? Y Claro, tal vez esa experiencia podría ser... Para eso también sirve la radio, ¿no es cierto? Para hacer que la imaginación vuele. Claro, Porque... conversábamos con... Perdón, Javi. Sí. Con Javi. Qué lindo sería hacer una producción mucho más larga de thrillers con policías ecuatorianos. También soñábamos Calumán. No es Calumán, el hombre de Caluma, por ejemplo. Muy bien. Con todo el potencial. Con todo el potencial. Tenemos el potencial. Aquí está el potencial, Byron. No, somos todos los radialistas que estamos esperando. Tal vez una de las experiencias que estamos compartiendo con Radio Pichincha, la radio de la Asamblea, me parece que la radio pública y las radios comunitarias en algunas áreas, es la producción de las y los PPL. Las personas privadas, las personas privadas de libertad, que creo que ustedes están pasando aquello. En la Asamblea también se ha contratado inclusive a una compañera que está en etapa de preliberado o libertad condicional. Ella también fue de la escuela y de una de tus estudiantes, Byron, en uno de los centros de rehabilitación. Y allí adentro yo no conocía. Fui hace aproximadamente 6 meses a uno de los centros de rehabilitación y conocí uno de los estudios más grandes y más bonitos. Perdón, esta es una linda cabina, pero más bonitas. También tenemos aquí la mano de obra. Edwin. ¿Sí? La mano de obra. Mira que no lo sabía. Bueno, luego me fui a Santo Domingo. Nada más para lo cierto, ahí, solo para Ramón, finalizar la idea, qué fuerza interpretativa de contenido, y hay un grupo en Santo Domingo, si mal no me equivoco, que se llama La Paradoja, me parece que sea. Sí. Oiga, Oye, qué creatividad, producción, programa. guionaje, y programa. vaya para que vea usted los implementos tan pocos y mínimos con los que pueden realizar, y aparte de eso, privado de libertad, con 4 o 5 compañeros con los que haces un personaje, otro y otro. Se merecen un aplauso y una admiración. Definitivamente. Con pocos recursos. Y en este proyecto, nada más a enfocarle de lo que justo hablabas de los privados de libertad, empezamos nosotros en el Inca y en el García Moreno, pero en un inicio no creían ni las autoridades ni los PPLs, ¿no es cierto? Porque todo el mundo, cuando yo llegué al Inca, me dijeron, mire, usted es otro charlatán, farsante, que viene aquí a prometernos todo y no nos va a cumplir. Entonces le dije, deme la posibilidad, una, para hacer aquí un programa de radio, pero bueno, era algo loco, ¿no? Entonces hicimos en la casita de chocolate, que le llamaban en el Inca, ahí lo hicimos artesanal. Sí conoce usted, Byron, ¿no? Lo hicimos artesanal con cosas que ven ahí. Yo les traje un poco de cubetas de huevos y todo. Bueno, lo hicimos algo loco y fue anecdótico también, porque ya pegando las cubetas de huevo, todo eso era con el cemento de contacto. Cemento de contacto. Pues. Y todo, porque estaban locos. Y todo el mundo salía, pero loco de eso. Y ¿Qué luego estaban metiendo ustedes en los centros de rehabilitación? Pero van terminando ganando la Bienal de México. Y luego, de claro, radio, las compañeras. Claro, y luego, 2014. ¿Para qué sirve la radio, señor? ¿Para qué sirve la radio? Y luego, cuando ya nos dicen, nos vamos para Cotopaxi, entonces dijimos, bueno, todo este material que hemos puesto ahí, el gobierno de Pichincha, con el prefecto Gustavo Roja, sí tuvo esa posibilidad de decir, les apoyo, les ayudo. Con la mano de obra, con un poco de capital, ¿no es cierto? Se hizo. Y luego se puso allá las 2 cabinas que tú las ves ahora, con las compañeras que lo hicimos. Admiro ese trabajo. Y luego, así, estuvimos por México, pero yo iba al seminario. Solo fue a recoger el premio. No sabíamos para nada. Que había un billete. Nosotros... El premio dice. No, espérame. Llegamos allá y fue anecdótico porque no sabíamos, participamos con Palabra Libre, con este programa, La Cárcel al Desnudo, y estábamos en este seminario y al final dicen, vamos a
reconocer, ellos estuvieron en categoría estudiantes, ¿no? La categoría donde premiaron. Vamos a reconocer el trabajo que vienen realizando las chicas y boom, dice, palabra libre de Ecuador, el primer puesto. Entonces, claro, ahí es cuando tú realmente tú te sientes, no el Edwin Corral. No. Entonces, nos abrazamos ahí estaba Vigil, ¿no? Estaba Vigil, nos abrazamos, porque él también aportó en el tema de los contenidos de los chicos, y es más, el próximo viernes estaremos visitando, Bairrito me va a acompañar el próximo viernes allá a Cotopaxi, para seguir planteando este tipo de temas, iniciativas. Y cuando se suma... Nosotros vamos el próximo mes, oigan. Vamos en marzo. Podríamos todos igual chévere. Y luego se suma otra radio que quiere amplificar, qué bueno. Que se siga replicando este tipo de programas, pero yo creo que para finalizar, en mi parte, yo creo que sí debemos pensar en una radio, por ejemplo, como experiencia les digo, en una radio pública, democrática, abierta, diversa, que estén los LGBTI, los privados de libertad, los rockeros, que estén los niños, sí, ya hasta los periodistas. Y hasta uno que otro. Claro. No, abrir esa posibilidad, ¿no? Concuerdo al 100% con usted. Cada vez que existan más facilitadores de la palabra, habrá menos periodistas, le aseguro. En ese oficio. ¿Tu mensaje, Javier? Bueno, solo decir que la radio para mí sigue actual, está mutando, está creciendo, está transformándose nada más, adopta otras formas, otros formatos. Justo ustedes me han hecho acuerdo, nosotros tenemos un programa que se llama Radialmente, es un programa donde vienen personas que tienen problemas de salud mental, y ellos tienen ahora un laboratorio, digamos así, no un laboratorio, pero sí un huerto, y este proyecto se vincula con el de la radio. Entonces, este huerto, donde están las personas que tienen bipolaridad, esquizofrenia, digo, ¿quiénes no tenemos algo de loco? Sí, pero en este caso, antigüedad. Estas personas, nosotros vamos a visitarles también. Ustedes visitan a los de la cárcel, nosotros a los locos. El próximo martes, el próximo miércoles, después de carnaval, estaremos visitándoles a ellos en el huerto que tienen allá en Tanda. Como la colifata, ¿no? Sí, es algo parecido a lo de la colifata, pero la diferencia con nuestros locos, digamos así, saludos a Aimé Dubois, el hermano de ella es el Yadal Dubois, que hace programas de radio, pero la Aimé también es psicóloga como el hermano, y la Aimé está a cargo de este grupo. Entonces Aimé nos contó que sí, la colifata visita la radio a un manicomio, o sea, a un centro que está encerrado, digamos. Acá la gente, la idea es más bien lo contrario, la desmanicomialización de las personas, que puedan tener actividad productiva fuera del encierro. ¿Cuánto no darían los presos, los PPLs, de salir? Digo, y en este caso, ¿por qué tienes que encerrarle a alguien que para el estándar de la sociedad que tenemos está loco, digamos? Pero realmente, digamos, esos esfuerzos de comunicación también está acá. Desde lo que digo, cada uno hace un poquito por ahí, y creo que esa labor es súper importante, la vinculación de la radio con la sociedad, porque cuando la radio se sube a ese pedestal inalcanzable, ya no tiene esa conexión con la gente. Ya no hubo tiempo para hablar de los radioparlantes. No, y yo aquí termino mi intervención. Nada más digo que la radio es una extensión, nada más. Y el mensaje final, compañera Bélgica. Sinamikan kikinkuna pispadas kangichi kikinkuna tauyaspa kutenzata kusiarini y psirini. Escuchándoles a cada uno de ustedes, de la experiencia y la reflexión, salgo aprendida y a la vez motivada para seguir creyendo en este medio. Bueno, no solo porque me sienta egoísta o celosa de otros medios, ¿no? Sino porque estoy aquí. Cuando en otros medios seguramente tendré que defender allí en otro medio. Pero por hoy, muchos saludos a todos, a quienes nos han soportado a otro lado de la pantalla, escuchándonos un poco de nuestros pesares y también de nuestros triunfos. Hasta la próxima. Gracias, Machi Bélgica, y recordarles que el día 15, jueves 15, tenemos el segundo programa de esta serie de 3 programas, pero va a ser con invitados que están detrás del vidrio.
Genial. Hasta a esta misma hora, por este mismo canal y por el otro canal. Porque está saliendo por Flaxo Radio, al mismo tiempo estamos enlazados por Chasqui Radio y vamos a subir el podcast para ver si ustedes quieren pasar por sus radios. No es un compromiso total, pero lo tomaremos. Están cordialmente invitados también para el 16, que vamos a tener un evento en la sala de Eugenio Espejo, un gran conversatorio sobre radios comunitarias, todos invitados. Genial. Y ojalá Belgiquita tenga ya una harinita para el día domingo. Carnavalito. Yo quiero felicitarle, Byron, a Javier, lo acabo de conocer. Siempre es un gusto compartir con la gente con la que de alguna manera hemos convivido en los espacios de trabajo. Entonces me refiero a Ramón, a Edwin, a Bélgica también a la distancia, que le mando un fuerte abrazo. Y le decía entre broma y serio a Byron, voy a estar ahí, ¿sabe por qué? En nombre de la equidad de género, porque me dice va a estar Edwin, va a estar Ramón, va a estar yo, digo, ya, también voy entonces, porque si va a estar Bélgica, alguien más, ya, entonces hemos tratado de equilibrar eso. Yo realmente sigo enamorada de la radio, voy a seguir enamorada de la radio, no sé hasta cuándo, y creo que mientras uno tenga la pasión por eso, porque para mí la radio es vida. Para mí la radio es vida, seguirá siendo una pasión, independientemente del sitio en donde me encuentre, seguiré haciéndolo con esa pasión, con ese cariño, y la invitación para los amigos, amigas oyentes que están siguiéndonos en redes, que aunque muchos dicen no es rentable hacer radio, para mí sí ha sido rentable porque la riqueza material no es la única que se tiene, entonces a mí la radio me ha dado mucho, me sigue dando y es un gusto haber compartido con ustedes acá a través de Flaxo Radio. No es rentable. Sí, por la plata no es rentable. Vean, realmente un grupo de radioapasionados y apasionadas sin lanzar la cuñita, ¿no? Sin lanzar la cuñita. Bueno, muchas gracias, nos vemos el jueves, más bien nos escuchamos y nos oímos el jueves a través de Flaxo Radio, a través de Chasqui Radio, a través de todo el mundo, ¿no? Sí, doña. Así es, hasta donde lleguemos. Cortinita final. Nos despedimos, hasta la próxima. Despacio. Vamos a una pausa. A la primera pausa. Febrero, mes de el amor a la radio. El amor a la radio.